Segunda parte del audiolibro El caso del futbolista enmascarado. Soy la profesora Maribel Guerra y vamos a continuar con esta historia que tiene que ver con un relato policial. Luego de varios segundos escuché, gracias, muchas gracias. Eso fue todo, 3 palabras. La mujer era frugal. Conociéndola imaginé lo que debió costarle hablar con un aparato y valoré su esfuerzo. Eran más de las 6 de la tarde y no tenía nada que hacer, así que tras copiar los números a mi agenda, bajé al bar. Pepe, acodado en el mostrador, miraba la tele. Me senté en una banqueta e hice lo mismo. Aunque estaban refiriéndose a una liberación de Traviani, él no me mencionó el asunto, solo dijo, hoy invito yo. ¿Qué deseas? Tenía hambre y el pastel de manzana se veía muy tentador, pero no quise abusar. Un café, respondí. Pepe se puso el paño de cocina al hombro, giró hacia la máquina y preparó el café. Luego, sin abrir la boca, me sirvió una porción doble de pastel. Soledad me contemplaba desde el borde de la piscina, reclinada en su reposera blanca, hechizado por el brillo de sus ojos esmeraldas y por el misterio prometedor de su sonrisa. Nadé hacia ella. Al llegar al borde, su mano tras acariciar graciosamente la superficie azul del agua, se elevó y dejó caer unas gotas sobre mi frente. Las esperaba tibias y suaves, pero por alguna razón su contacto me erizó la piel. Y no de emoción, sino de frío, estaban heladas. Desconcertado, sentí el impulso de mirarla y descubrí que tenía los ojos cerrados. Los párpados me pesaban y me costaba levantarlos. Cuando al fin lo hice, el luminoso escenario de mi sueño en colores se desvaneció para ser reemplazado por el terrorífico cuadro de la más sombría pesadilla. Solo que esta era real. Estaba en mi dormitorio acostado en mi propia cama, rodeado por 3 sujetos en impermeables empapados que me observaban desde las alturas. Uno de ellos tenía apoyado su brazo en la pared y la manga de su abrigo goteaba sobre mi cabeza. ¿Qué, qué es esto? Conseguí tartamudear antes de que el miedo me paralizase. Una visita, contestó el que estaba a mi lado, mostrándome unos colmillos que hubiera espantado a un mastín. Su respuesta no logró tranquilizarme. Aquellos 3 parecían los pilares de un seleccionado de rugby, expresidiarios, y yo el desafortunado balón ovalado. Sin embargo, se me ocurrió que si me hubiesen propuesto borrarme del mapa ya lo habrían hecho. Procuré incorporarme, pero el tipo dijo, no te molestes, solo vinimos a charlar contigo. Sonó advertencia, y consciente de mis posibilidades de enfrentarlos eran las mismas que la de un mosquito poniéndose a una manada de elefantes africanos, obedecí. Podrían haber tocado el timbre, sugerí, con los restos de dignidad que me quedaban. Es que no quisimos despertarte, ironizó Colmillos. Casi le agradezco, pero el más corpulento de ellos interrumpió la conversación. Termina, le ordenó y luego, dirigiéndose a mí, agregó, escucha bien porque no pienso repetirlo. Tu cliente ya tiene lo que buscaba, el resto es cosa tuya. Dile que lo ponga en un sobre y se lo entregue a la encargada de su edificio. Alguien pasará a buscarlo. ¿De qué está hablando?, pregunté, pero el grandote me ignoró. Tienen 2 días. Después no habrá más visitas sociales, prosiguió, a la vez que señalaba un bulto metálico bajo la axila izquierda. Había visto demasiadas películas de pistolero y no tuve que esforzarme para adivinar su significado. Convencido de que lo había entendido, dio la vuelta y salió del cuarto. Los otros 2 lo acompañaron, aunque Colmillos, antes de retirarse, no se privó de ofrecerme una nueva muestra de su dudoso ingenio. Sigue durmiendo, dijo. Afuera llueve y hace frío. Me hubiera gustado indicarle un buen lugar donde meterse sus consejos, pero supuse que mi recomendación no le caería bien y me quedé callado. No tenía sentido hacerse el valiente con un matón armado, y mucho menos desde la cama. Permanecí inmóvil durante varios minutos y solo cuando estuve seguro de que el único ruido que escuchaba era el de la lluvia golpeando las ventanas, me animé a abandonar
el discutible amparo de las frazadas. Caminé en puntas de pie hasta la sala y tras asomarme comprobé que en efecto se habían marchado. Corrí hacia la puerta del departamento y encajé con fuerza una silla entre el picaporte y el suelo, un recurso bastante estúpido dadas las circunstancias, pero recién entonces los latidos de mi corazón recuperaron un ritmo aceptable normal y pude razonar con cierta claridad. La cerradura no mostraba rastros visibles de que hubiese sido violentada. Hice girar mi llave un par de veces y su mecanismo funcionaba igual que siempre. Nadie hubiese podido afirmar que acababan de forzarla. Esos tipos eran profesionales y sabían lo que hacían. No dejaban huellas. Pensé en llamar a Galarza, pero resolví que sería una pérdida de tiempo. Todo lo que tenía era mi palabra y sin pruebas no lograría nada con él. Por otra parte, primero debía hablar con Taviani. Su situación era mucho más grave que antes. Ya no se trataba de una mera acusación de robo. Ahora lo que estaba en juego era su vida y también la mía. Había llegado el momento de exigirle la verdad. Todavía no eran las 7 de la mañana y ahí estaba el hijo de mi madre, cruzando los límites de la ciudad en medio de un temporal y rogando que el limpiaparabrisas del Citroën no sufriese una de sus habituales crisis temporales. La autopista barrida por un verdadero diluvio aún se hallaba desierta e inevitaba a la reflexión existencial. ¿Qué hacía yo ahí a esas horas en las que la mayoría de los seres sensatos se encontraban en la cama? ¿Por qué, a diferencia de todos los abogados que conocía, jamás me tocaban casos a resolver desde la comodidad de un escritorio, en horarios lógicos, sin pistolas ni amenazas? ¿Cómo me las arreglaba para meterme continuamente en semejantes líos? Pero esas eran preguntas para las que no tenía respuesta y resolví dejarlas de lado. Las condiciones meteorológicas a las que estaba sometido me imponían urgencias más concretas. Los letreros del camino eran apenas visibles por un aguacero que caía y lo único que me faltaba era pasar de largo mi salida. Un rato antes había intentado hablar con Taviani desde casa, pero sin suerte. Su teléfono y su celular estaban conectados a un contestador. Con el tercer número que había anotado en mi agenda fui más afortunado. Me atendió Pilar. Así supe que mi cliente había partido hacia La Serena, la quinta de entrenamiento del club, para una práctica individual. Su preparador físico la había programado muy temprano con el deliberado propósito de evitar el acoso del periodismo. La Serena no podía ser de otro mundo. Quedaba lejos. La lluvia, el insalubre madrugón padecido y la falta de un buen desayuno se confabulaban para mi estado de ánimo no fuese el mejor esa mañana. Tras una interminable serie de desvíos y cambios de ruta, finalmente di con el acceso a la quinta. El portón estaba abierto, lo atravesé para dirigirme al edificio principal, ubicado a corta distancia, junto a un pequeño bosque de eucaliptos. Justo en ese momento un auto brotó a toda velocidad entre los árboles y se me vino encima como una avalancha voraz y demoledora. Más debido a un acto reflejo que a una maniobra premeditada, atiné a girar el volante a la derecha y solo por obra de un providencial milagro logré evitar que me embistiera. La oleada de agua que levantó al pasar a mi lado fue tan fuerte que sacudió el Citroën con la furia de un huracán, cubriéndolo por completo de un líquido borroso y oscuro. Despavorido, clavé los frenos y me quedé sin aire. Pero el terror que provocó la inminencia de morir aplastado no fue nada comparado con el fugaz imagen que había sobrevolado mis retinas, porque mis ojos, por unos instantes, lo habían percibido con absoluta claridad. Y esta vez no tenía dudas. Ese auto ya se alejaba vertiginosamente por el camino. No era otro que el fantasmal Ford azul con vidrios polarizados. Recordé las amenazas del grandote en mi habitación y el filo helado de una terrible sospecha que me estremeció hasta los huesos. Corrí hacia el edificio y entré en una especie de enorme recepción atestada de andamios, herramientas y materiales de construcción. Desesperado, busqué a alguien que pudiera orientarme, pero no había un alma a la vista. Aquel lugar parecía abandonado. En eso escuché el eco de varias voces. Provenía del fondo,
salté por encima de una pila de tablones y rodeé un montón de escombros hasta que llegué a un gimnasio cubierto. Allí, 3 personas con ropas deportivas acomodaban algunas colchonetas. Ninguno de ellos era Taviani. Sin detenerme en explicaciones le grité: «¡Taviani! ¿Dónde está Taviani?». Los tipos se pegaron el susto de su vida. «¿Dónde está?», insistí. «Es urgente». El que estaba más próximo a mí señaló una puerta que daba a una escalera y dijo: «En el vestuario». «¿Pero quién eres?». No le contesté. No había tiempo para presentaciones. Subí los escalones de 2 en 2 y aparecí en un recinto amplio y bien iluminado. No había nadie. El vestuario estaba vacío. Sin embargo, en uno de los bancos había un bolso abierto. «Daniel», lo llamé casi sin aliento, «¿estás aquí?». No hubo respuesta. Volví a hacerlo, pero nada. El único sonido que rompía el silencio era el de las duchas, ubicada en un sector que se abría en ángulo recto al costado del salón. Avancé con lentitud hacia allí, esperando lo peor. Cuando me encontré lo suficientemente cerca para acceder a un panorama más amplio del sitio, lo primero que vi fue el pie descalzo de Taviani y el agua que se deslizaba sobre las baldosas hacia una rejilla. A menos de 1 metro, agazapado e inmóvil, igual que una serpiente dispuesta a atacar, un grueso cable negro aguardaba apoyado en el suelo aún seco. La sangre se me congeló en las venas al descubrir en la sinuosidad oscura de su piel plástica faltaba algo. Un segmento de la vaina que lo recubría había sido quitado, dejado desnudo, su ropa interior rojiza de cobre justo en el camino de agua hacia la rejilla. No era un experto en electricidad, pero sabía que apenas hiciesen contacto, un inexorable circuito fatal se cerraría en el sector de las duchas. Sin pensarlo, me abalancé como una tromba encima de Taviani, que todavía envuelto en un toallón blanco, se aprestaba a quitárselo para tomar su baño. Sorprendido por mi intempestiva aparición, retrocedió espantado. Su brusca reacción y el piso resbaladizo estuvieron a punto de hacer perder el equilibrio, pero antes de que ello sucediera, lo tomé del brazo y de un tirón lo saqué de allí con toallón y todo. El salto que pegamos, aunque fue poco elegante, fue efectivo. Fuimos a dar contra unos armarios en medio del vestuario, arrastrando varias filas de bancos en nuestra desprolija caída. «¿Pero estás loco? ¿Qué te pasa?», exclamó fuera de sí. No alcancé a contestarle. En ese instante, un fogonazo ensegrecedor estalló en las duchas y su estruendo agitó violentamente el aire que respirábamos. Las luces se apagaron de repente y sumidos en una densa penumbra durante un buen rato, no nos atrevimos a movernos, pero la asfixiante nube de vapor y humo que invadía la habitación no admitía dilaciones. Ya los tumbos nos obligaron a ponernos de pie. «¿Qué fue eso?», preguntó Taviani, aún aturdido. «Después te explico», respondí, algo más despabilado, agregué. «Agarra tus cosas, tenemos que salir de aquí». No tuve que insistir demasiado, de un manotón recogió su bolso y salimos del vestuario. Al pasar junto al sector de las duchas, sin embargo, me tomé unos segundos para echarle una rápida mirada. Parecía el dantesco escenario de una hecatombe. El piso y las paredes estaban cubiertas de una espesa mancha de ceniza negra, que igual a un monstruoso y gigantesco pulpo extendía sus tentáculos desde el lugar donde había estado la rejilla, ahora reducida a un irreconocible masacote metálico. Del cable solo quedaban 2 tramos chamuscados que colgaban de una pequeña claraboya de ventilación empotrada en el techo. En la escalera nos cruzamos con los entrenadores que había visto antes en el gimnasio. Tras comprobar que estaban bien, abandonamos la quinta. No quería permanecer allí un minuto más. Dejamos el auto de Taviani en el estacionamiento y regresamos a la ciudad en el Citroën. Si logramos persuadirlo de mis planes, en los próximos días él no precisaría el suyo. Durante el viaje, lo puse al tanto de las desagradables novedades ocurridas en las últimas horas. Primero le conté cómo había sido despertado esa mañana por los 3 angelitos que habían interrumpido en mi departamento.
¿Qué querían?, preguntó. Algo que estaba en el escritorio de Oliveira. Estaban seguros de que tú lo tienes. ¿Y qué les contestaste? Nada. Pero yo te dije que ya sé lo que dijiste, lo interrumpí. Pero también hay muchas cosas que no me dijiste. Y este asunto se está poniendo muy jodido. Con esos tipos no se juega. Acabas de verlo en el vestuario. ¿De qué estás hablando?, replicó sorprendido. Eso fue un cortocircuito, un accidente. Obviamente él no había comprendido aún lo que estaba sucediendo y procuré explicárselo, cuidándome de no alarmarlo demasiado. No, Daniel, no fue un accidente. Pero sí, afirmó, lo que pasa es que hay obreros trabajando en la quinta y algún distraído se habría olvidado un cable en el suelo. Un cable suelto es todo. No, tampoco fue un distraído. Yo creo que sí, insistió. Me parece que estás exagerando. Taviani era un tipo difícil y lo único que le faltaba en ese momento era una discusión para tratar de convencerlo. Además, su terquedad había empezado a cansarme, así que resolví dejar la delicadeza de lado y fui lo más directo y crudo que pude. Termina con esto y escúchame. ¿Quieres? No estoy exagerando. Lo de recién no fue un accidente, fue un intento de asesinato. A ver si entiendes. Alguien quiere matarte. Y antes de que pudiera reaccionar, le largué el resto sin ahorrarme algún detalle. Un golpe bajo, lo admito, pero dio resultado. Al enterarse de que el cable había sido intencionalmente pelado, él entendió, palideció y de repente balbuceó. ¿Pero por qué? Taviani se me había adelantado. Esa era la pregunta que yo quería hacerle. Desde que Galarza lo había interrogado en el departamento de policía, sabía que ocultaba algo e intuía que la clave de su secreto residía en esos 40 minutos que había permanecido en la casa de Oliveira, tras la finalización de la fiesta. Se lo sugerí, pero su respuesta fue interminable. De eso no voy a hablar. Todo lo que tienes que saber es que yo nunca estuve en ese escritorio. El viaje prosiguió en silencio. Después habría tiempo de volver sobre el tema. Ahora una nueva inquietud había comenzado a torturarme. Algo no terminaba de encajar en este atentado. Si bien los tres angelitos habían sido muy claros con su amenaza, también lo habían sido con el plazo otorgado. Pero de esos 2 días apenas habían transcurrido unas pocas horas. Por otra parte, si estaban interesados en un objeto que suponían en poder de Taviani, ¿por qué matarlos antes de conseguirlo? ¿Para qué molestarse en avisarles si ya habían tomado la decisión de eliminarlo? Cuanto más pensaba en ellos, menos me gustaba. Sin embargo, la sospecha de que los tres matones y el conductor del misterioso Ford azul no estaban relacionados entre sí se hacía cada vez más evidente. Y si mi presunción era cierta, nuestra situación era mucho más grave de lo que había imaginado, porque eso significaba que en lugar de uno, nos enfrentábamos con dos asesinos distintos. A lo lejos, un rayo se abrió, pasó en la tormenta. Aunque aguzé el oído, no escuché el trueno. Mal presagio. Cuando estoy en medio de un caso necesito que uno más uno sea siempre dos. Y en este caso el número 2 se estaba convirtiendo en un enigma endiabladamente oscuro. El bar de Pepe tenía un entrepiso que él llamaba la biblioteca, una denominación algo desmesurada para esa dependencia, ya que los únicos libros que alojaba allí eran sus registros contables. Como sea, era el escondite perfecto. Ningún inspector de rentas había logrado jamás descubrir su entrada, disimulada por una pila de barriles vacíos en el fondo de la cocina. El sitio no era un dechado de comodidades, pero era amplio. Había una cama, un pequeño baño, y Taviani estaba tan asustado que aceptó de inmediato la hospitalidad de Pepe. Había comprendido sin discutir que era demasiado arriesgado regresar a su casa y que debería ocultarse hasta que tuviésemos la seguridad de que su vida no corría peligro. Todo lo que me pidió fue que le lleváramos algo de ropa y yo accedí a buscársela. Escribí una breve nota para Pilar y partí nuevamente.
Eran las 10, continuaba lloviendo y todavía no había desayunado. Mi mal humor seguía sin encontrar un buen motivo para abandonarme esa mañana. El edificio donde vivía Taviani quedaba cerca del Botánico. Pese a que no había ningún Ford azul a la vista, estacioné en una calle transversal y me acerqué caminando. Pilar se hallaba en la puerta. Le entregué la nota y la leyó en silencio. Luego solo preguntó: ¿Él está bien? Está bien, afirmé. Fue suficiente. Aquella era una mujer de pocas palabras. La acompañé hasta el departamento y mientras ella preparaba un bolso, me acomodé en la sala y encendí el televisor. El informe meteorológico anunciaba que el mal tiempo persistiría. En un rincón de la habitación había un mueble en el que acumulaba varios trofeos deportivos y algunas fotografías. La mayoría eran recientes y demostraban a Daniel en distintas etapas de su carrera futbolística, pero había una que me llamó la atención. Me acerqué y la observé con detenimiento. Era el retrato de un grupo de alumnos, con guardapolvos, que rodeaba a una maestra sentada detrás de un escritorio. Entre ellos, no me costó reconocerlo, estaba Taviani. Mucho más joven, tendría alrededor de 14 años, pero con el mismo aspecto y la misma expresión taciturna que en la actualidad. Si bien era una típica foto escolar, algo en ella me resultó extraño y a la vez vagamente familiar. Aunque no alcanzaba a precisar de qué se trataba, no podía quitarle los ojos de encima. Cuando la tomé para examinarla más cerca, se aproximó Pilar. Sí, es huérfano, murmuró. ¿Perdón?, pregunté desconcertado. La foto, respondió señalándola. Ese fue su único hogar. Volví a mirar y, en efecto, sobre la pizarra del fondo había un letrero escrito con tiza que no había advertido. Decía: Orfanato Arcángeli. Sus padres fallecieron cuando era muy chico, continuó ella. ¿Tuvo hermanos? Ni hermanos ni parientes, siempre estuvo solo. ¿Y los compañeros del orfanato? Bueno, no sé, dudó. Es muy reservado con eso. Creo que tuvo una novia allí, una historia que terminó mal. ¿Mal? Sí, ella lo dejó, pero eso fue hace muchos años. ¿No hubo otra después? No, nunca pudo olvidarla. Aunque las últimas semanas recibió varios llamados de una mujer. No me dijo quién era, pero parecía bastante entusiasmado. En ese instante, el informativo de la televisión congeló nuestra conversación con una noticia inesperada. Novedades en el caso Taviani. Hoy a las 8 de la mañana, una fuente anónima hizo llegar a este canal importantes evidencias que comprometen seriamente al famoso delantero. Consiste en una grabación de video que pertenece al servicio de seguridad de la mansión Oliveira. Corrimos al aparato y presentí que se avecinaba una catástrofe. Estaban proyectando las escenas que ya había visto en el despacho de Galarza, referidas a la entrada y a la furtiva salida de Taviani de la fiesta. Pero eso no era todo. Entre ambas secuencias había otro tramo. Mostraba el interior de la casa y, a pesar de que la imagen era mala calidad, reconocí en el acto él exponía a ser acusado para ocultar evidencias, pero me resistía a simplificarle la tarea a Galarza, al menos hasta escuchar a mi cliente. Si bien su manía por los secretos ya había colmado mi paciencia más allá de cualquier límite tolerable, decidí darle una última oportunidad. Solo una. Si esta vez no lograba convencerlo de hablar, yo mismo lo entregaría a la policía con impermeable y todo. Al abandonar el edificio, advertí que aún tenía la foto del orfanato en mi mano. Pero ya era tarde para volver al departamento. Un par de patrulleros habían dado vuelta en la esquina y se aproximaba velozmente con luces y sirenas encendidas. La metí en el bolsillo y me confundí entre la gente que huía de la lluvia sin volver la cabeza atrás. Llegué al bar con la firme determinación de plantearle mis condiciones a Taviani. Si las aceptaba bien, si no, renunciaría de inmediato. Hasta ahora me había esforzado por respetar sus silencios y cumplir con mi parte, pero sus evasiones ya me habían hartado y no podía ni quería seguir trabajando a ciegas.
Lo pondría entre la espada y la pared. O contestaba mis preguntas sin dilaciones, o se conseguía otro abogado. Claro que todavía no sabía lo que me aguardaba. Pepe, en lugar de encontrarse de pie tras el mostrador como de costumbre, se hallaba sentado en una silla, junto a una ventana, con la mirada flotando en el vacío. Algo andaba mal. Yo había presenciado esa dramática alteración en su rutina cotidiana una sola vez, cuando el seleccionado español de fútbol fue eliminado del campeonato mundial, pero en esta ocasión su rostro se veía más apesumbrado. Apenas reparó en mí, dijo: «Oye, lo lamento, te he fallado». «¿Por qué? ¿Qué pasó?» «Se ha ido». «¿Quién?» «El muchacho se ha ido». No podía creer lo que estaba escuchando. Pese a que ya estaba habituado a las reacciones de Taviani, esa era una de que jamás hubiese cruzado por mi mente. «¿Pero cómo? ¿Cuándo?», exclamé, desencajado. «Hace un rato, después de que lo pasaron por la tele. Eso del impermeable y del contrato. ¡Maldición! ¿Y dónde se fue?» «No sé». No abrió la boca. Se puso la chaqueta y salió. Aunque se lo pedí, no quiso esperarme. Busqué mi agenda y corrí al teléfono. Tenía que llamarlo y hacerlo regresar antes de que cometiera una locura, pero Pepe me detuvo. «No te molestes», dijo entregándome el celular de Taviani. «Lo dejo aquí». Bajé los brazos y me dejé caer en uno de los bancos. De repente me sentí muy cansado y el más miserable de los abogados. Estaba empapado, tenía hambre y mi único cliente se había fumado. Pepe sirvió un café y lo puso frente a mí. «¿Quieres comer algo?» Por supuesto que quería, pero mis ojos habían tropezado con una imagen que me había quitado el apetito. Un fenómeno bastante frecuente, por cierto. «¿Qué es esto?», pregunté. «Una revista. Se la compré al muchacho para que se distraiga». Sí, ese había sido el propósito de Pepe. Saltaba a la vista que el material elegido no había sido el más apropiado. Se trataba de una edición especialmente preparada para cubrir el escándalo del momento. Allí estaban, resplandeciendo y de brillantes colores, Taviani, Soledad, Luis Oliveira, la mansión y hasta algunas escenas congeladas de los videos. Sin embargo, las fotografías que habían concitado mi atención eran en apariencia la de la protagonista menos importante del elenco estelar, más pequeñas que el resto. Registraban en distintos acontecimientos sociales a Inés Oliveira, en una de ellas cenando con Santo Briccone, un influyente representante de futbolistas, en otra llegando a un desfile de modelos de Punta del Este, y en la última charlando con amigos a bordo de un enorme yate. Nada que resultara inusual para la hija del empresario más rico del país, solo que en todas esas fotografías la acompañaba, ubicado en discreto segundo plano, un hombre que no lograba disimular su condición de guardaespaldas. Su guardaespaldas. Y yo lo conocía muy bien, jamás olvidaría su rostro. Ese era uno de los tipos que habían invadido el dormitorio aquella mañana. Súbitamente recuperé las fuerzas. Ahora que sabía quién estaba detrás de los tres angelitos, las piezas de este endiablado enigma empezaban a encajar. En nuestra entrevista de la tarde anterior, Inés había expresado con mucha vehemencia su deseo por recuperar lo sustraído del escritorio de su padre. Presumí que al no obtener respuesta de mi parte, había enviado a sus matones para recordármelo. Según el mayordomo, por otra parte, Luis Oliveira habría sostenido una discusión con ella por la custodia de un contrato, y si las últimas revelaciones periodísticas eran verdaderas, no costaba deducir que hablarían del mismo contrato que Taviani se había llevado. Eso podría significar que Inés tendría un interés personal en la carrera de mi cliente. A juzgar por el sujeto con el que aparecía compartiendo la mesa en una de las fotos, se me ocurrió que su interés no sería meramente deportivo. Santo Briccone era un personaje oscuro, un intermediario que no movía un dedo en menos que la venta de un futbolista fuese millonario. Se sospechaba además que sus
procedimientos no eran demasiado limpios y que buena parte de sus sumas terminaban en su bolsillo. Era evidente que Inés estaba metida en algo turbio y que nosotros nos hallábamos justo en el medio. Todavía ignoraba qué papel jugaban Taviani y el conductor del Ford Azul en esa historia, pero intuía que una conversación con ella aclararía las cosas. Antes de partir le pedí un favor a Pepe. Lo que sea, respondió. Mira, que vas a tener que cerrar el bar por un rato. Ni siquiera lo dudó, así que le entregué el impermeable celeste, mostrándole la etiqueta cosida en la base del cuello, y dije, lo compraron en un negocio del centro. ¿Y quieres saber quién fue? Exactamente, a lo mejor pagó con tarjeta de crédito. Si consigues averiguar su nombre, llévame el celular de Taviani. Me lo llevo. Déjalo por mi cuenta. Al salir, tomé un par de medialunas para camino. Mi mal humor no se dio por aludido. A diferencia de lo sucedido en mi primera visita, el panorama frente a la mansión era caótico. Los camiones de televisión y los reporteros parecían haberse multiplicado y formaban un compacto enjambre delante de la entrada principal, donde un iracundo grupo de policías procuraba poner orden con un escaso éxito. Comprendí que esta vez sería imposible ingresar con el auto a la residencia y pasé de largo el tumulto, resignado a estacionarlo junto a la vereda y caminar bajo la lluvia. Pero en la cuadra no había ningún sitio disponible y tuve que alejarme hasta la esquina. La calle transversal, por suerte, estaba casi desierta. Giré y elegí un lugar cerca de un pequeño portón disimulado por las ramas de una enredadera. No tardé en reconocerlo. Era la entrada del servicio que Taviani había usado para escabullirse de la casa después de la fiesta. Cuando estaba a punto de apagar el motor, el portón comenzó a abrirse y un BMW plateado asomó su trompa. Apenas tuvo espacio suficiente para atravesarlo, aceleró y se marchó a gran velocidad. No alcancé a distinguir los rasgos de la persona que lo conducía, pero no hizo falta. Era una mujer con lentes ahumados que cubría su cabeza con un pañuelo violeta. Y yo sabía de quién era ese pañuelo. Inés lo había llevado, anudado en el cuello en nuestro único encuentro. Puse primera y sin vacilar partí tras ella. Había llegado hasta allí para hablar con la misteriosa hija del empresario, y ahora que la había hallado, no estaba dispuesto a desperdiciar la oportunidad. Sin embargo, un inesperado acontecimiento cambiaría mis planes. A poco de ingresar a la avenida del Libertador, el BMW se detuvo en un supermercado. Entusiasmado, creí interpretar en ello una seña de la providencia que me ofrecía la ocasión perfecta para abordarla. Pero o había interpretado mal la señal, o la providencia estaba ocupada en otros menesteres, porque, antes de que consiguiera aproximarme, Inés descendió de su auto, retiró una bolsa plástica de su interior y se zambulló rápidamente en un taxi. Era obvio que deseaba pasar desapercibida. Ni sus propios guardaespaldas la acompañaban. Intrigado, decidí seguirla. Tenía buenas razones para sospechar que el secreto distinto de su viaje sería muy revelador. Luego de varias vueltas, nuestro recorrido terminó frente a una vetusta vivienda en el más apartado rincón de Núñez. Apenas pude ocultarme detrás de un camión abandonado, observé que Inés bajaba del taxi con la bolsa plástica en su mano y entraba en la casa cuya pared ostentaba un lustroso letrero de mármol negro. Pese a la distancia logré descifrar un par de palabras. Era un instituto geriátrico y eso, por cierto, me desconcertó. Si se trataba de una mera visita social, ¿por qué tomarse el trabajo de encubrirla? Pocos minutos más tarde Inés salió, esta vez sin la bolsa, y volvió a subir al taxi que había permanecido allí aguardándola. Su visita había sido muy breve. Nos pusimos de nuevo en marcha, pero al doblar en Cabildo, la distracción me jugó una mala pasada. Un semáforo inoportuno me retuvo en una esquina
y ellos fundidos en el vertiginoso torrente amarillo de taxis que atestaba la avenida se alejaron irremediablemente. Por más que intenté localizarlos, al cabo de unas cuadras comprendí que sería inútil y desistí. Inés se había fumado. El zumbido del celular me sobresaltó. No estaba acostumbrado al aparato y me llevó algunos segundos a hacerlo funcionar. Era Pepe. «Oye, Nico, ¿eres tú?», dijo. Sabía que lo incomodaba hablar por teléfono, así que procuré simplificarle la tarea. «Sí, te escucho. ¿Averiguaste algo?». Pero no dio resultado. Él tenía sus propios tiempos y necesitaba cumplir con el ritual completo de una conversación. Por si hiciera falta, aclaró. «Soy yo, Pepe. Ya sé que eres tú. ¿Averiguaste algo?». Insistí en esa ocasión con más suerte. «No mucho», respondió. «Al impermeable lo compró una mujer, pero pagó en efectivo. Lo único que recuerda el vendedor es que usaba lentes de sol y un pañuelo en la cabeza». «¿De qué color?». «¿Qué cosa?». «El pañuelo». «¿No te dijo si era violeta?». «No, no me mencionó el color. ¿Por qué? ¿Es importante?». En realidad no lo era. Las evidencias que apuntaban a Inés eran demasiado comprometedoras para preocuparse por ese detalle. «¿Y de Taviani? ¿Hubo novedades?», pregunté. «Ninguna. El que llamó fue Galarza, varias veces. Entonces esto se está poniendo feo. ¿Escuchaste las noticias?». «No, ¿qué pasó?». «Volvió el millonario y en la tele no hablan de otra cosa». Nos despedimos y encendí la radio. Pepe tenía razón. Oliveira había llegado a Buenos Aires. En el fugaz encuentro que mantuvo con los periodistas en el aeropuerto, solo había abierto la boca para desmentir la vinculación con el escándalo de Aguas Blandas. De lo sucedido en su casa, en cambio, ni una palabra. Pero a nadie se le escapaba que había adelantado su regreso por ese motivo. La policía, como si existieran otros delitos en el país, había lanzado una verdadera cacería humana para atrapar a Taviani. El panorama pintaba mal. Resolví por el momento olvidar a Inés y concentrarme en la búsqueda de mi cliente. El problema era que no sabía por dónde empezar. Necesitaba pensar. Me pregunté qué haría yo en su lugar. Acorralado entre la policía, por un lado, y dos rufianes empecinados en liquidarme, por el otro. No eran perspectivas alentadoras, y si bien mi situación era distinta de la suya, con solo imaginarlo me sentí agobiado. En principio, yo tenía una familia a la que recurrir, y él, de acuerdo con lo manifestado por Pilar, estaba solo, aunque tal vez eso fuera del todo cierto. De repente salí de mi sopor y recordé que ella había dicho algo más. Cuando mirábamos las fotos había comentado que el orfanato había sido su único hogar, y un hogar de cuya existencia nadie estaba enterado. Me entusiasmé, podría ser un excelente escondite. Ahora sí estaba pensando. Me detuve y saqué las fotos del bolsillo con la esperanza de encontrar un dato preciso que me permitiese localizarlo. En el reverso, un sello borroneado por el tiempo decía: Orfanato Arcangeli, B. Lía. Nada más. Ni domicilio ni teléfono, solo el nombre incompleto de una población perdida en la inmensidad del territorio nacional. «B. Lía», respondí desanimado. Sin embargo, esa abreviatura me resultó vagamente conocida. Algo se sacudió en un despliegue de mi pobre cerebro, que, aturdido por las exigencias y torturado por el hambre acumulado de un mediodía sin desayuno ni almuerzo a la vista, evocó la temible presencia de mi profesora de geografía de quinto año. Jamás creí que llegaría el día en que debería agradecerle por obligarme a memorizar los nombres y ubicación de cada uno de los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Pero ahí estaba, con una sonrisa estúpida y agradecida, porque yo, a pesar de que nunca había puesto un pie allí, sabía muy bien que Belía era en realidad Villa Lía, un pequeño pueblo situado a 120 kilómetros al noreste de la capital. Me puse en marcha. Todavía era temprano. Con suerte el viaje me llevaría poco más de una hora.
Villalía era en efecto un pueblo pequeño. Supuse que no sería difícil dar con el orfanato y que bastaría con preguntar por él en el primer vecino que cruzara, pero no fue así. Había caído en el inoportuno horario de la siesta. Sus calles estaban vacías y los comercios alrededor de la plaza cerrados. La única excepción era una pequeña tienda que tenía sus puertas entreabiertas. Estacioné frente a ella y entré. El local estaba casi a oscuras y la luz gris de la tarde, que atravesaba la ventana con escasa convicción, no lograba disipar la penumbra húmeda y fría que flotaba en el ambiente. A medida que mis ojos se adaptaban, pude distinguir un mostrador y tras él una cortina que amortiguaba apenas el sonido del televisor encendido. Esperé un rato en silencio, pero nadie apareció. Recién después de golpear un par de veces las palmas de mis manos, la cortina se agitó y una niña asomó la cabeza. ¿Sí? Preguntó. Había cierta impaciencia en su voz, así que fui directamente al grano. Discúlpame la molestia, estoy buscando el orfanato. ¿Podrías decirme dónde queda? ¿En qué? El orfanato, repetí, y pensando que no me había entendido, agregué, el orfanato Arcángeli. Pero la niña había entendido y me observaba extraña, como si no tuviese idea de lo que estaba hablando. De pronto temí que hubiese cometido una terrible equivocación al interpretar el sello de la fotografía y que hubiese hecho ese viaje en vano. Acá no hay ningún orfanato, dijo, confirmando mis peores sospechas. ¿Estás segura? Insistí, pero no alcanzó a contestar. Alguien a mis espaldas se le adelantó. Los jóvenes no tienen memoria. Sorprendido giré y descubrí a una anciana sentada en una mecedora. Había estado allí todo el tiempo, semi oculta en las sombras, escuchando nuestra conversación. Anda, anda, yo lo atiendo, continuó, esta vez hacia la niña que no se hizo rogar y regresó feliz a su televisor detrás de la cortina. Entonces, ¿es aquí en Villalía? Le pregunté. La señora me sonrió afirmativamente. Aliviado, yo también le sonreí. ¿Me podría indicar cómo llegar? Pero mi optimismo estaba condenado a sufrir un nuevo desengaño. Sí, respondió, aunque no vas a encontrar nada allí. El orfanato lo cerraron hace muchos años. La anciana era muy agradable, y de no haber tenido otras urgencias me hubiese encantado pasar la tarde charlando con ella, pero tampoco era muy sagaz. Después de distraerme hablando durante varios minutos de los viejos tiempos, de repente dijo, «Tú estás aquí por el futbolista, ¿no?» Sí, admití totalmente desprevenido. ¿Lo conoce? Eso depende. ¿De qué? La miré extrañado. Si eres periodista no lo conozco. No, no soy periodista, soy su abogado y lo estoy buscando. ¿Por qué? ¿Lo perdiste? Su ironía no me causó gracia, pero ya estaba jugando y decidí poner mis naipes sobre la mesa. Sin abundar en detalles, le conté la verdad acerca de su fuga. Tras escucharme atentamente, ella afirmó, «Sí, ese muchacho sufrió demasiado. Es lógico que no confíe en nadie. Pero no está en el pueblo, jamás volvió». Luego, tomando un termo que había en una banqueta a su lado, dijo, «Siéntate, ¿quieres un mate?» Aunque hubiese preferido algo más sólido, acepté. El mate estaba amargo, pero la historia que me relató fue apasionante. El orfanato había sido fundado por Azucena Arcángeli, una maestra llegada a Villalía en la década de los 80, acompañado por un grupo de huérfanos y una pequeña sobrina cuyos padres habían fallecido. Se instaló en una chacra a un par de kilómetros del centro. Uno de esos chicos era Daniel Taviani. Desde muy temprano, Daniel demostró una clara vocación por el deporte y con el correr de los años fue perfilándose como un futbolista excepcional. Al principio, integrando equipos regionales y después participando en campeonatos de ligas menores, su habilidad pronto atrajo la atención de los grandes clubes que no tardaron en hacerse importantes ofertas de trabajo.
Y aquí viene lo interesante, señaló la anciana tras una breve pausa. Él los rechazó a todos. No me asombró. Los imprevisibles desplantes de Taviani no eran ninguna novedad para mí. Sin embargo, ella no había terminado todavía. Daniel nunca dio explicaciones ni habló de ello. Prosiguió, pero Azucena conocía su secreto, y un día me lo contó. El muchacho no quería irse de aquí porque se había enamorado. Recordé el comentario de Pilar que me había hecho esa mañana acerca de un romance frustrado y presentí que algunos cabos comenzaron a unirse. ¿Una chica del orfanato?, pregunté. Sí, se llamaba Ana. Era la sobrina de Azucena, pero eso duró poco. Ella lo dejó plantado y se fue al pueblo sin despedirse. Nadie supo dónde. Él sufrió mucho, pobre. Después de varios meses aceptó la oferta de un club de Rosario y terminó yéndose también. ¿Y no hubo noticias de ella? No, que yo sepa, pero tampoco las esperábamos. Por A Ana le avergonzaba vivir en la caridad, y lo único que quería era olvidarse del orfanato, como sea. Más tarde, Azucena enfermó y no pudo seguir trabajando. Los chicos fueron enviados a otros sitios y ella se quedó sola hasta que un par de años se la llevaron. ¿A dónde? Dicen que a Buenos Aires, a un geriátrico. El mate tembló en mi mano al escuchar esa palabra. No creía en las condiciones, en las coincidencias. La certeza de que ya había estado frente a la puerta de ese geriátrico había apenas unas horas era demasiado fuerte para ignorarla. Las letras de ese maldito crucigrama continuaban apareciendo, pero yo no lograba encontrar forma de vincularlas. Durante el viaje de regreso, una densa capa de nubes negras sobrevoló la ruta acompañándome a la misma dirección. Lamenté no ser supersticioso. Quizás me hubiese simplificado las cosas. Había repasado una y otra vez los datos aportados por la anciana y todo lo que había conseguido era un formidable dolor de cabeza. El noviazgo secreto de Taviani, la desconocida sombra de Ana y el inexplicable papel de Inés en ese entuerto que devanaban los sesos. Necesitaba ordenar mis ideas, pero más que eso necesitaba comer. El hambre no había dejado de martirizarme en ningún momento y las seductoras luces de una estación de servicio con su correspondiente cafetería en el centro resplandecían en la autopista justo delante de mis narices. Sin dudarlo, tomé el desvío y me detuve junto a la puerta. Mi estómago se estremeció de placer. Tras el vidrio, una lámina ilustrada con un maravilloso plato de salchichas, papas y huevos fritos me daba la bienvenida. En el instante en el que se aprontaba a bajar del auto sonó el teléfono. Pensé que sería Pepe, pero una voz femenina no me alcancé a reconocer y dijo: no puedo esperar tu llamado. Nos vemos a las 6 en la fuente de las Nereidas. Ya cortó y cortó. Fue tan rápido que no atiné a responder. Obviamente la mujer creyó que había hablado con Taviani, ya que nadie, salvo Pepe, sabía que yo tenía su celular. Un sudor helado me recorrió en la espalda de solo imaginar que esa mujer podría ser la causa de tanto misterio. En el aparato había quedado grabado su número, pero no podía llevármela sin delatármelo. Decidí acudir a la cita. Eran las 5:10 y la fuente de las Nereidas se hallaba en la costanera sur, al otro lado de la ciudad. Debía apurarme. Le eché una mirada a las salchichas y partí. Mi estómago lanzó un rugido sordo. Jamás me perdería semejante tradición. Llegué a la fuente poco antes de las 6. El aspecto de la costanera era desolador.
La tormenta había recrudecido. El viento aullaba desapaciblemente en las copas de los árboles y no había un alma a la vista. De alguna manera eso me favorecía. La oscuridad del anochecer y la cerrada llovizna que caía impedirían que fuese reconocida a la distancia, pero el aire siniestro que flotaba en la atmósfera no dejaba de inquietarme. Pese a ello, descendí del auto, levanté el cuello de mi impermeable y me acerqué a las nereidas. Ellas, bellísimas y imperturbables, desentendían de mis problemas. Tras varios minutos de espera, mi estado de ánimo no mejoró. Ese páramo inhóspito, más que el romántico fondo para un encuentro pasional, parecía el sórdido escenario de una emboscada, y yo ni siquiera era el invitado. Tuve un mal presentimiento y resolví largamente de ahí, pero cuando estaba a punto de regresar al Citroën, una difusa silueta surgió de repente en la bruma. Supe que sería demasiado tarde para huir. Un coche se aproximaba a toda velocidad con sus faros encendidos. Luego, sin vacilar, trazó una curva cerrada y se detuvo bruscamente frente a mí. Durante unos segundos nada sucedió. Si no hubiese sido por los latidos de mi corazón, que aporreaban mi pecho con la desconsiderada persistencia de un martillo neumático, hubiese podido jurar que el tiempo se había paralizado en ese instante. Encandilado por el brillo hipnótico de aquellas luces amarillas, ni siquiera me atreví a respirar. Un relámpago partió el cielo en dos, y su enceguedora luminosidad no solo vino a reafirmar mis temores y a sumergirme aún más en la desesperante pesadilla en que me hallaba, pero estaba despierto, muy despierto. A menos de 1 metro de mi indefensa humanidad distinguí con absoluta claridad la trompa amenazante de ese auto. Permanecía, ya lo habían adivinado, el implacable Ford azul con vidrios polarizados. El tiro me había salido por la culata. En mi afán por desenmascarar a los autores de la intriga contra Taviani, acababa de caer en la mismísima trampa fatal que había procurado evitar, y ya sabía que quien estaba al volante en ese auto no se andaba con vueltas. Una leve presión en el acelerador y yo sería historia. El ruido seco de los engranajes de la caja de cambio me anunció que mi verdugo no tardaría en ponerse en marcha. Aunque estaba herméticamente acorralado, mi primer impulso fue el de pegar un salto para eludirlo, pero el miedo había entumecido mis músculos y me quedé clavado junto a la fuente, aguardando el golpe final. Sin embargo, el golpe nunca llegó. El auto, en lugar de avanzar, retrocedió, y enseguida era una rápida maniobra. Giró sus ruedas y se esfumó envuelto de un vaporoso remolino de agua. Volví a respirar. No era mía quien quería. Esa cita con la muerte había sido hundida para otra persona. No esperé a recuperarme. Tan pronto dejé de temblar, subí al Citroën y me alejé de allí. En esta ocasión fui yo el que ignoró a las nereidas. Ni una mirada, ni un adiós, estábamos a mano. Apenas había recorrido unos pocos metros cuando el sonido del celular volvió a alterar mis nervios. Un sobresalto era lo menos que necesitaba en ese momento y casi lo tiro por la ventana. Pero el sentido común prevaleció y no lo hice. Esta vez sí era Pepe, y para variar con buenas noticias. Mi cliente había aparecido. ¿Dónde está?, pregunté. En la casa de un sobrino de Pilar. Ella me llamó desde el teléfono público. El muchacho tiene miedo de que mi línea esté pinchada. Taviani se está poniendo paranoico, pero después de mi experiencia en la fuente hasta yo lo estaba. ¿Y qué más dijo?
Que te quedes tranquilo, esta noche tiene una cita que va a aclarar todo. No, Pepe, exclamé, esa cita es una trampa. Y tras contarle brevemente lo que acababa de suceder, agregué, tienes que asegurarte de que no vaya a ninguna parte. Es muy importante. No será fácil, respondió, pero Pilar se ocupará de convencerlo. No dudé de que lo haría. Si había alguien que era capaz de controlar a Taviani era ella. Nos despedimos y me encaminé hacia Núñez. Una dama de cierta edad me aguardaba sin saberlo. El geriátrico lucía poco acogedor en la oscuridad de la noche y un pequeño letrero despintado me advertía que el horario de visita ya había concluido. Aun así, apreté el timbre. Azucena era la última carta que tenía y no estaba dispuesta a permitir que nadie me impidiera juzgarla. Escuché pasos en el zaguán y ensayé mi mejor sonrisa. Fue un desperdicio. La mujer de guardapolvos que abrió la puerta se veía desanimada, cansada, para reparar en mis encantos. Buenas noches, quisiera hablar con Azucena Arcángeli, dije, y adelantándome a un evento de rechazo, agregué, sé que es algo tarde, pero ¿hablar con Azucena? Me dijo, interrumpió, ahorrándose las disculpas. Sí, serán solo unos minutos, respondió complacido al comprobar que mi presunción de que ella se hallaba allí había sido correcta. Pero mi satisfacción sería efímera. ¿Hace mucho tiempo que no la ves? Preguntó. Bueno, sí, mentí. ¿Por qué? Porque hace tiempo que la pobre no habla ni entiende nada. Agobiado por su revelación, escuché vagamente que Azucena padecía un mal que la había sumido en un estado de ausencia permanente. Su cuerpo funcionaba con normalidad, pero su mente se había extinguido para siempre. Mis esfuerzos por localizar a la única persona que podía ayudarme habían sido en vano. A los efectos prácticos hubiese dado igual no hacerlo. La decepción me sentí debió de haberse notado en mi rostro, porque la mujer a modo de consuelo sugirió, si quiere puede verla, aunque esa visita carecía ya de sentido. No tuve el coraje de confesarle el verdadero motivo de mi abatimiento y acepté. Le seguí por un corredor en penumbras hasta que llegamos a una pequeña habitación. La mujer encendió la luz y dijo, es aquí, ahora lo dejo. Todavía tengo que servir la cena. Luego se marchó, sin entusiasmo, con su cansancio a cuestas. Azucena yacía en su cama, con los ojos cerrados y su gesto apacible. No había sillas en el cuarto, así que permanecí de pie, observando su rostro eterno y sintiéndome un miserable por invadir la desvalida intimidad de aquella desconocida. Pero ella estaba allí, y supuestamente que unos minutos más no cambiaría las cosas, sobre todo cuando advertí el cuadro colgado cerca de la ventana. Era la descolorida copia de un aburrido paisaje campestre, y por la capa de polvo que lo cubría calculé que llevaría años en esa pared. Sin embargo, había algo extraño en él. La capa de polvo estaba incompleta. Sobre su marco se destacaban con claridad las huellas de 2 dedos, uno en el borde, uno en cada borde. Ese cuadro había sido tocado recientemente, como si alguien lo hubiera tomado con ambas manos. Intrigado me acerqué y puse las mías en la misma posición. Por la manera de sostenerlo, deduje que había sido descolgado, sugestionado por las circunstancias en que me hallaba. No pude imaginar otro propósito para semejante maniobra que el de ocultar un objeto, y sin dudarlo, también yo lo descolgué. Pero la ilusión de que esa pintura descubriera una caja fuerte secreta se esfumó apenas lo retiré de su sitio.
Allí no había nada más que la superficie plana de la pared, telarañas y un clavo herrumbrado. Al intentar reintentar el cuadro en su sitio, reinstalar el cuadro en su sitio, tuve dificultades. No lograba engancharlo y lo giré para ver cuál era el problema. Entonces, inesperadamente descubrí que mi intuición no me había fallado. Adherida a su dorso, con un par de gruesas cintas transparentes, había una bolsa plástica, y yo, que la había olvidado hasta ese instante, la reconocí de inmediato. Era la bolsa que unas horas antes Inés había traído con ella al geriátrico. La arranqué de un tirón y al abrirla me quedé sin aliento. En su interior, sin ningún otro envoltorio, estaba la codiciada carpeta roja que el misterioso encapuchado celeste había robado del escritorio de Oliveira. Pero mi estupor fue aún mucho mayor cuando examiné su contenido. No estaba el contrato de Traviani, sino que además había un segundo documento del que nadie había hablado, y de repente todo se aclaró como en un acto de magia. Ese papel era precisamente la verdadera clave de la historia. Al leerlo, las piezas de ese enigma se recomodaron en mi cerebro y comprendí que había estado protagonizando la comedia equivocada. Los actores y el escenario eran los mismos, pero los roles y el argumento de la obra eran distintos, muy distintos. La prueba definitiva fue la foto del orfanato. Había algo en ella que hasta en ese momento no había sabido descifrar y sospeché que ahora al fin lo haría. La saqué del bolsillo y mi sospecha se confirmó. El caso estaba resuelto. Volví a colgar el cuadro y me guardé en la carpeta roja, bajo el impermeable. Antes de partir, le di la última mirada a Azucena. Aunque no podía asegurarlo, me parecía que sonreía. El guardia de seguridad de la mansión no me ladró esta vez. Recordaba mi visita previa y no quiso arriesgarse. ¿A quién quiere ver ahora?, preguntó asomándose por la ventana de la casilla. A Oliveira, respondí. El tipo no se inmutó, así que agregué: dígale que tengo la carpeta roja y que solo hablaré con él, sin intermediarios ni testigos. Mi exigencia no le hizo mucha gracia, pero cuando escuchó lo de la carpeta, tomó un teléfono y lo llamó. Repitió mis palabras, sin omitir ninguna, y luego de una brevísima pausa abrió el portón. Pase, masculló con pocas palabras. Ya conoce el camino. Oliveira había entendido el mensaje y me aguardaba sin compañía en la puerta de su casa. No bien bajé del auto, me hizo una seña con la mano y lo seguí en silencio. A primera vista me sorprendió. En mangas de camisa era más menudo de lo que esperaba, inofensivo casi, pero apenas sus ojos se enfocaron en los míos, esa impresión se desvaneció. Eran helados, como los de un tiburón al acecho, y yo acababa de interrumpir en la profundidad de sus dominios con algo que le pertenecía. La comparación quizás resultó excesivamente melodramática, pero convengamos que yo estaba demasiado cansado y hambriento para concebir metáforas más ingeniosas. Si se prefiere, dígale que era la clase de individuo al que no convenía darles la espalda, y por las dudas no lo hice. Tras atravesar la sala desierta, llegamos al estudio. Una vez allí, se ubicó en su trono, me indicó una silla e inició el juego. Ya estamos solos. ¿De qué quieres hablar? De Taviani, de esto, respondí arrojando la carpeta sobre el escritorio. No hay mucho que hablar, eso es mío. Y yo se lo traje, le recordé. Está bien. ¿Qué quiere? Que Taviani quede limpio. ¿Así de fácil?, preguntó. Así de fácil. Una llamada suya a la policía será suficiente. ¿Y por qué debería hacerlo? Porque él no tuvo nada que ver en esto. ¿Nada que ver?, exclamó. ¿Usted se olvida del video? Medio país lo vio metido las manos en mi escritorio.
Lo que vimos fue a alguien cubierto con un impermeable, repliqué. Vamos, Oliveira, usted es inteligente. Esa persona fue directamente al cajón y Ataviani nunca estuvo en ese estudio. ¿Cómo podría saber que su contrato estaba allí? No lo sé, ni me importa. Eso lo determinará la policía. Mi apelación a su inteligencia no había logrado convencerlo, así que decidí aumentar mi apuesta. Lo que la policía no tardará en descubrir es que esa historia fue una cortina de humo para robarle otra cosa. ¿Qué cosa? Usted sabe, el otro documento, el que le hizo firmar a su esposa. Oliveira ni siquiera pestañeó y por un instante temí que toda mi teoría se fuese al diablo. Pero permaneció inmóvil, en su sillón, en guardia, observándome. Recién entonces tuve la certeza de que había puesto el dedo en la llaga. El documento fechado en Miami el día de su casamiento con Soledad era una especie de convenio prenupcial redactado en el exclusivo propósito de preservar la fortuna del millonario. A grandes rasgos, establecía que mientras durase el matrimonio, ella sería una reina, pero si sobrevenía un divorcio o la muerte de Oliveira, de su reinado, apenas quedarían los recuerdos de una modesta pasión mensual. En otras palabras, Soledad volvería al llano sin derecho a reclamar nada sobre la inmensa riqueza de su exmarido. Cuando como nuestra confianza, así rezaba el final, los novios suscribían un único ejemplar del contrato. Es muy común que gente en mi posición, es un simple acuerdo prenupcial, y solo me interesa a mí, dijo, procurando restarle importancia a mi argumento. Tal vez su familia no opine lo mismo, apunté. ¿Qué familia? ¿Inés? Bueno, después de todo es su hija, y ese papel lo garantiza que no compartirá su herencia con nadie. Probablemente se lo habrá planteado alguna vez. Chandler, el mayordomo, ambos habían mantenido el respecto. La sombra de una duda cruzó el rostro del empresario. ¿Ella tuvo algo que ver con esto?, preguntó con extrema cautela. Aunque una hora antes no hubiese podido asegurarlo, respondí: no, Inés no quiso apoderarse del documento, y hasta me mandó a sus matones para convencerme que no fue ella. Entonces, ¿quién fue? Ana, dije. ¿Ana? ¿Y quién es Ana? Su esposa. Oliveira no reaccionó como yo esperaba, tal vez porque intuía lo que se avecinaba. Se desmoronó en su butaca y escuchó pasivamente mi explicación sin interrupciones. Empecé mostrándole la foto del orfanato. Allí, en medio del grupo de alumnos, en guardapolvos, justo delante de Taviani, se hallaba Ana. Nadie me había dicho que era ella, pero no hacía falta. Con otro color de pelo y una nariz menos perfecta que en la actualidad, era, si se miraba bien, la mismísima Soledad. Quizás por ello, o quizás porque no se me había ocurrido asociarla con aquella situación, no había reconocido la primera vez que vi ese retrato. ¿Acaso si hubiese detenido a observarlo con mayor detenimiento, había advertido de que esos bellísimos ojos esmeraldas eran los que había encandilado el mediodía anterior junto a la pileta de la mansión? Él, en cambio, la reconoció de inmediato. ¿Soledad? ¿Es Ana? Ya no, debo cambiar su nombre tras huir del orfanato. Por lo que averigüé, quería contar todos los lazos que unían con esa parte de su vida. Ella nunca me habló de eso. Dijo que no tenía familia, pero no es verdad, lo corregí. Tiene una tía en un geriátrico. Oliveira no lograba reponer del asombro, pero aún así intentó protegerla. Ella no la convierte en culpable, cierto, concedí. Solo que allí encontré la carpeta y yo vi cuando ella la llevó.
El empresario pareció empequeñirse al oír esa revelación. Para ahorrarle un disgusto innecesario, no lo mencioné, que debido al pañuelo violeta que usó para ocultar su rostro, yo había seguido pensando que era su hija, un pañuelo que recién había recordado. Inés había quitado en ese mismo estudio y que Soledad convenientemente supo aprovechar para confundir a eventuales testigos. ¿Pero por qué?, gimió abrumado. Conmigo jamás le hubiera faltado nada, porque quería ser rica sin usted, y el convenio se lo impedía. Soledad sabía que usted la conservaba en la carpeta roja, pero también sabía que si lo tomaba sería detectada por las cámaras de seguridad, en cuyo caso corría el riesgo de perderlo todo. Necesitaba que alguien pusiera el cuerpo por ella, alguien que además tuviese motivaciones para hacerlo. ¿Taviani? Exactamente. Cuando se enteró de que usted poseía su contrato, encontró la solución. Se conocían desde la infancia y él siempre estuvo enamorado de ella. Soledad sabía que Taviani haría cualquier cosa que le pidiese, y supongo que no le habrá costado mucho inducirlo a conversar con los periodistas acerca de sus deseos de trabajar en el exterior. Estaba segura de que usted se opondría y que apenas se enterase, su contrato iría a parar a la carpeta roja, donde acostumbraba poner los documentos de sus asuntos más conflictivos, y usted lo hizo. Al hombre le molestó mi afirmación, pero no lo desmintió. Entonces Taviani fue su cómplice, dijo. No, contesté. A Soledad no le convenía confesarle sus planes, era demasiado peligroso. Él fue la víctima. Por eso le regaló el impermeable y le pidió que se lo estrenara el día de la fiesta. Necesitaba que todos lo vieran usándolo cuando llegara a esa casa. Después de ella solamente tuvo que escabullirse unos minutos de la reunión, tomando del guardarropa, cubrirse hasta la cabeza con él y buscar la carpeta. Las cámaras hicieron el resto. Es absurdo, nadie es tan estúpido. Él podía hablar, defenderse, reaccionó Oliveira. Ella lo convenció de que no lo hiciera, por unas horas, pero es cierto, nadie es tan estúpido y Soledad lo sabe. Por eso quiso silenciarlo, para siempre. Por Dios, ¿qué está diciendo?, exclamó espantoso. Me temo que la verdad, y lo conté, con lujo de detalles, el episodio del cortocircuito en el vestuario y la trampa tendida en la fuente de las Nereidas. Incluso los pormenores de la cita telefónica que milagrosamente había interceptado. Es una acusación muy grave, titubeó. Supongo que tiene pruebas. Saqué el celular de mi bolsillo, apreté una tecla y le mostré la pantalla. Este es el aparato de Taviani, y este es el número del que se hizo la llamada. Aunque en realidad yo ignoraba si Soledad había usado su propio teléfono para hacerlo. La expresión del empresario fue elocuente. Apenas lo vio, palideció y se sumió en un largo mutismo. Sentí algo de pena por él, pero no estaba allí para compadecerlo, sino para liberar a mi cliente, y tras un par de minutos resolví apurar el trámite. Mire, Oliveira, el único delito que cometió Taviani fue el enamorarse de una mujer equivocada. Con eso ya tiene bastante, ¿no cree? El tipo salió de su letargo y suspiró resignado. Está bien, admitió. ¿Con quién tengo que hablar? Con el comisario Galarza. ¿Y quedamos a mano? No hay otra cosa, dije, acercándole la carpeta roja. En sus ojos adiviné un esbozo de resistencia, pero me mantuve firme. Él era un deportista, déjelo seguir con su carrera. El fútbol no es un deporte, es un negocio, replicó. No debería serlo, insistí. Yo creo que ya lo he señalado, esa palabra no me gusta. Al fin accedió, con un gesto de hastío. Abrió la carpeta, retiró el contrato de Taviani y lo rompió en varios pedazos. ¿Conforme ahora?, preguntó. Conforme, respondí, y me levanté de mi asiento.
Salí del estudio sin despedirme. Oliveira había marcado el número de la policía y Galarza estaba del otro lado. Ya en el jardín, en lugar de subir al Citroën, le di una vuelta a la casa y me dirigí hacia el fondo. El caso estaba resuelto, pero todavía quedaba un asunto pendiente. Al llegar a las cocheras, lo encontré junto al Ford azul, acomodando unas valijas en el baúl. No me sorprendió al verme. Me imaginé que vendría, dijo. No me lo hubiese perdido por nada del mundo. Luego de un incómodo silencio le pregunté, ¿cómo nos descubrió? El geriátrico, respondí. Por supuesto, sonrió Chandler con amargura. Conservar ese convenio fue un error. ¿Por qué lo hicieron? De haberlo destruido lo hubieran logrado sin dejar huellas. Por supuesto, sonrió Chandler con amargura. Conservar ese convenio fue un error. ¿Por qué lo hicieron? De haberlo destruido lo hubieran logrado sin dejar huellas. Ese era el plan original, pero hubiéramos tenido que esperar mucho. Usted sabe, el divorcio, el juicio, supongo que la codicia pudo más. No entiendo. Cuando leímos las letras chicas del documento pensamos que las cosas serían más ágiles. ¿Se da cuenta? No, no leí esas cláusulas. ¿De qué está hablando? De la pequeña mansión que le hubiese tocado a la señora. ¿No recuerda quién se la hubiese pagado? Una empresa de Oliveira, recordé. Sí, una empresa de Oliveira, pero no cualquier empresa, era de Aguas Blandas. Entonces entendí, Aguas Blandas, la compañía fantasma envuelta en el escándalo de tráfico de dinero y armas que el empresario había jurado desconocer, era en verdad suya, y ese papel era la evidencia. La esposa y el mayordomo se habían propuesto extorsionarlo para mantener el secreto, un juego bastante peligroso, pero mucho más rápido y redituable que un divorcio. Cuando empezó esto, reanudé la conversación. Hace varios meses la señora había escuchado comentarios acerca de la carpeta roja y un día me preguntó qué había en ella. Yo no lo sabía, pero semanas más tarde escuché la discusión entre Oliveira y la hija, y lo supe. Solo até cabos. Las intenciones de Soledad eran claras y me necesitaba. Conozco a la perfección todos los sistemas de seguridad, los horarios de recorridas de los guardias, dónde se almacenan los videos de vigilancia, incluyendo los del estudio, la ubicación de las cámaras. Por eso Taviani salió de la fiesta mirando hacia el lado equivocado. Lo interrumpí. Así es, Soledad lo retuvo unos minutos y con el pretexto de que no quería que su esposo se enterase, lo hizo salir por la puerta de servicio cubriéndose la cara con el impermeable. Le dijo que había una cámara, pero en realidad hay dos. Fue muy sencillo. Después copié los videos y los envié por correo a la prensa. Pero tenía que morir. Sí, fue una decisión dura. Él hubiera hablado y eso no nos convenía. Sin embargo, la oportunidad era única. Y a mí la idea de jubilarme sin recursos nunca me atrajo. Tendría que haber terminado conmigo la costanera, dije ayudándolo con el equipaje. Honestamente no pensé que hallaría el escondite, respondió. En ese momento escuchamos un ruido, provenía de un cuarto en el piso superior. Era Soledad, que procurando huir de Oliveira, había llegado hasta la ventana. Él no tardó en acercársele. Sostenía el convenio en su mano y lo agitó con violencia frente a su rostro. Temí que ocurriera alguna barbaridad, pero la mujer, que aún pese a la distancia lucía hermosa, de repente bajó la cabeza y comenzó a llorar. Fue un llanto conmovedor, dramático e inteligente. Oliveira inesperadamente dejó de gesticular. La observó desconcertado durante unos segundos y luego, sin vacilar, la estrechó en sus brazos y desaparecieron de nuestra vista. Supongo que no tendré la misma suerte, se lamentó Chandler. Supongo que no, coincidí. ¿Cuánto tiempo cree que tengo? Preguntó cerrando la tapa del baúl. Un par de horas, calculé. Chandler subió al Ford y antes de ponerlo en marcha dijo: Tal vez volvamos a encontrarnos. No le contesté. El tipo me caía bien, pero la vida nos había puesto en caminos distintos. Abandoné la mansión por la puerta principal. El guardia me miró de reojo. Yo también lo hice. A ese tampoco deseaba volver a encontrarlo. Había sido un largo día y todavía debía hablar con Galarza y con mi cliente.
Lo de Galarza no me preocupaba, me lo sacaría de encima más tarde por teléfono. Lo de Taviani, en cambio, no sería nada fácil. Llamé a Pepe y le pedí que lo citara en el bar. También le pedí que nos preparara algo de comer. ¿Qué quieres? Salchichas con huevo y papas fritas. Muchas papas fritas, respondí sin titubear, aunque dudé que ese menú sirviese de consuelo para un corazón destrozado. Nunca se sabe. El amor es el más imprevisible de los sentimientos. Ok, ya terminado la lectura del libro El caso del futbolista enmascarado, vamos a hacer algunas preguntas en torno a la trama de este libro. Vamos a pasar primero con preguntas de reflexión, que solamente vamos a hacer tres, y luego vamos a trabajar algunas preguntas de comprensión. En las preguntas de comprensión yo te voy a dejar la pregunta y algunas posibles respuestas tentativas, pero tú tienes que ir mirando cuál es la alternativa que es correcta. Ya, la idea es que tú pongas en juego lo que aprendiste y lo que entendiste del libro. Dentro de las preguntas de reflexión, la número 1 dice, ¿cómo se desarrolla el suspenso en la historia y qué efectos tiene en el lector? Bueno, una posible respuesta, podríamos decir que el autor utiliza aquí pistas, descripciones, descripciones detalladas, diálogos intrigantes para crear suspenso. ¿Para qué? Para mantener al lector interesado y deseando saber más sobre el enigma del futbolista enmascarado. Este estilo de narrativa lo que hace es mantener la atención y motiva a los lectores a seguir leyendo el libro hasta descubrir la verdad. ¿Ya? Bueno, la segunda pregunta dice, ¿qué valores transmite el autor a través de la historia y de los personajes? ¿Qué valores? Una posible respuesta podría ser que Carlos Schlein probablemente lo que quiere destacar son los valores de la honestidad, el trabajo en equipo, la importancia de perseguir la verdad, ya la perseverancia, y a través de la resolución del misterio los personajes aprenden lecciones como el valor de la amistad y, como lo dije antes, la perseverancia, a seguir, a seguir hasta el final, hasta encontrar una respuesta. Y la última pregunta de reflexión sería, ¿cómo afecta el misterio del futbolista enmascarado la relación entre los personajes? Y una posible respuesta a esta pregunta sería que la investigación va a unir a los personajes, une a los personajes, haciendo que todos ellos colaboren para resolver el misterio. Sin embargo, también puede generar tensiones. Va a generar tensiones, va a generar diferencias de opiniones entre ellos, y esto lo que hace es enriquecer su relación y le va a enseñar a trabajar en equipo. Todos sabemos que el trabajo en equipo tiene muy buenos resultados, pero siempre genera ciertas tensiones o diferencias de opiniones. ¿Ya? Eso en cuanto a preguntas de reflexión. Vamos a ver ahora preguntas de comprensión. Ya. Ahora vamos a seguir con algunas preguntas de comprensión. Podríamos hacer muchas preguntas de comprensión, pero para no alargar tanto, vamos a hacer solamente algunas. La idea es que tú también recuerdes algunas partes del libro, puedas ir buscando también información para poder complementar con lo que yo te voy a dejar acá. Primera pregunta, ¿quién era Luis Oliveira? Luis Oliveira era un detective, empresario, era un abogado o un futbolista. Ahí tú tienes que elegir la respuesta que tú consideres correcta. Número 2. ¿Quién era Galarza? Galarza era un comisario, un empresario, un abogado o un futbolista. Número 3. ¿Quién relata la historia? ¿Un detective, el abogado, un empresario o el futbolista? Ahí tienes que elegir la respuesta que tú consideres correcta.
¿Por qué motivo detuvieron al futbolista? ¿Por ser sospechoso de robo de joyas el día de la fiesta de Oliveira? ¿Por asistir a la fiesta el día del robo en la mansión de Oliveira? ¿Por ser sospechoso de robar una carpeta roja de la caja fuerte de la mansión? ¿Por ser sospechoso de robar una carpeta roja del escritorio de Oliveira? ¿Cuál era la marca del auto del abogado? ¿Te acuerdas cuál era la marca del auto del abogado? ¿Era un Ford azul, un Citroën, un Chevrolet o un BMW plateado? Todos los autos que se nombran ahí tienen una pequeña historia por si acaso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el abogado tenía bueno, en este caso el abogado tenía un Citroën, pero el Ford azul tiene una historia, y el BMW también, era parte de otro personaje de la historia, así que también te recomiendo que lo veas. ¿Cuáles eran las características de las esposas del empresario? ¿Cómo eran las esposas del empresario? Porque no solamente tuvo una, que es la actual, sino que tuvo otras más. ¿Eran inteligentes y feas? ¿Eran bellas y jóvenes? ¿Eran ancianas y simpáticas? ¿O eran lindas y viejas? ¿Cómo crees tú que eran las esposas del empresario? Siguiente pregunta. ¿A quién corresponde esta descripción? Tiene aproximadamente 70 años, era menuda y de rasgos duros y mirada de acero. ¿Esa descripción corresponde a Inés? ¿Corresponde a Pepe? ¿Corresponde a Pilar? ¿O corresponde a Soledad? Tienes que elegir una de ellas. Recuerda que Inés era la hija del empresario. Pilar y Soledad tienen otra participación dentro de la historia. ¿De qué color era el impermeable que vieron en el video de la mansión? ¿Cuál era ese color? Lo nombran varias veces también en el libro. ¿Era de color rojo, color azul, color celeste o amarillo? ¿Cuál era el nombre del mayordomo? ¿Ramón Galarza? ¿Galarza a secas? ¿Ramón Chandler? ¿O ninguna de las anteriores? Ahora, ¿mediante qué medio inculparon a Taviani? ¿A través de un video de seguridad? ¿Por el relato de Pilar? ¿Por un testigo oculto? ¿O por las huellas en la escena? ¿Por qué crees tú que inculparon, o por qué medio crees tú que inculparon a Taviani? ¿Y cuál era el nombre verdadero de Soledad? ¿Era Pilar, Azucena, Ana o Ángela? Ya, y esas preguntas de comprensión te voy a dejar por hoy. Hay muchas más que puedes indagar. Por ejemplo, puedes también indagar sobre el nombre del orfanato, dónde estaba Taviani. em, También indaga sobre la hija del empresario, sobre el bar de Pepe, porque también hay varias escenas que ocurren en el bar de Pepe, ¿ya? Donde se escondió por un tiempo no muy largo Taviani. También, ¿quién era el dueño del Foro Azul con los vidrios polarizados? También es una buena pregunta. Eh, y otra también de las preguntas donde puedes indagar es casi al final ya, sobre, por ejemplo, sobre el paciente que estaba en el instituto geriátrico, sobre qué más puede ser, qué contenía la carpeta roja que fue robada, eh, quién compra el impermeable con el cual después inculpan a Taviani, quién lo compra, porque no lo compró él. ¿Y quién fue el verdadero ladrón enmascarado de la carpeta roja?
ya que es como una de las preguntas más importantes. ¿Quién realmente fue el que robó? ¿Y por qué Taviani no delató a ese personaje? En este caso, ¿por qué no delató a Soledad? Ya hay muchas preguntas en torno a este libro. Es un libro bastante entretenido. Eh, Como es un libro de relato policial, engancha mucho inmediatamente. ¿Por qué? Porque tiene eh, en todas las escenas hay un condimento adicional que hace que uno quiera seguir leyendo y averiguando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se trata de un enigma y un enigma que quiero resolver poco a poco, mediante pistas que se van dando a medida que el abogado va avanzando en el caso. Ya es eso. Espero que te haya gustado el libro. Eh, Indaga más, haz más preguntas de comprensión sobre todo. Crea preguntas de verdaderos y falsos, crea preguntas de términos pareados, que siempre nos encontramos ese tipo de preguntas en pruebas. Ya ayúdate también con la familia, si es que estudias con tu mamá, con tu papá, con tu abuelo, con algún pariente, ya que ellos te vayan haciendo algún tipo de pregunta. Y eso, espero que te haya gustado, que te sirva para tu prueba y cualquier sugerencia me la hacen saber. No olviden suscribirse y darle like a este video. Chao, chao.